El dato de la economía es uno de los títulos de la jornada de los últimos minutos y tiene que ver con el mínimo no imponible porque hay novedades. Atención, Florencia Barragán, bienvenida, ¿cómo estamos? Así es, tenemos que seguir hablando de salarios. ¿Te acordás que hace poco hablábamos del salario mínimo, Sí, que se va a adelantar el aumento? Ahora nos tenemos que ir a otro tipo del salario, el salario de los trabajadores formales en relación de dependencia que pagan el impuesto a las ganancias. Sí. ¿Y ahí qué es lo que ocurre? Por cómo se actualiza el impuesto a las ganancias y por la dinámica inflacionaria que hay, lo que estaba pasando es que cada vez había más trabajadores que empezaban a pagar. Entonces, ¿qué hizo? Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, le mandó una carta a Martín Guzmán, ministro de Economía. Le dijo, ojo que está pasando esto, desde el Congreso podemos solucionarlo, o mismo el Poder Ejecutivo puede solucionarlo por una ley que se aprobó en el Congreso. Dicho todo esto, en el Ministerio de Economía confirmaron entonces que se va a estar adelantando el aumento del mínimo no imponible para que no ocurra esto. A ver, Flor, este aumento del mínimo no imponible que se va a adelantar estaba previsto para enero, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que dice la ley? Que el aumento del mínimo no imponible, es decir, ese umbral por el cual un trabajador empieza a pagar el impuesto a las ganancias, se actualiza a partir de enero. Hoy ese número está en 226.000 pesos. Es decir, que si estás por encima, pagás el impuesto a las ganancias, por debajo no. Obviamente estamos hablando de trabajadores formales en relación de dependencia. ¿Qué es lo que ocurre? Tal como decías vos, se actualiza en enero, una vez por año. Pero como la inflación fue muy alta este primer cuatrimestre, lo que ocurría era esto, que más trabajadores empezaban a pagar y en verdad no es que estás ganando más plata. Sí ganás más en términos nominales, pero no en poder adquisitivo de cuánto te alcanza. Florencia, ¿se sabe a cuánto se podría elevar el mínimo no imponible? Bueno, esa es la gran pregunta. Ayer consultaba eso, todavía no está definido, pero lo pueden llevar alrededor de 260.000 pesos. Pero todavía no está definido ese número. Claro, es un impuesto anual, hay que tener en cuenta, ¿no? Claro. Que si lo actualizan ahora, van a tener que reactualizar todo desde enero hasta lo aplicarán en junio. Claro, sí. Bueno. Lo que ayer confirmó Roberto Arias, que es la persona del Ministerio de Economía que se encarga de esos temas, es que lo van a actualizar o en mayo o en junio, es decir, ya, inminente. Perfecto, pero como es un impuesto anual, deben actualizarlo desde enero de 2022 hasta mayo o junio de este año. Claro, ¿no? Es cierto, sí, correcto. Bien, Flor, a ver, hay una convocatoria del gobierno nacional a empresarios, el objetivo es desindexar la economía. ¿Qué significa esto? Así es, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Vemos una dinámica inflacionaria muy elevada y preocupante y por eso el gobierno nuevamente está utilizando mucho esto, ¿no? De la convocatoria a los empresarios y ahora se va a estar juntando entonces Martín Guzmán, ministro de Economía, con algunas importantes empresas por esto de desindexar, porque todo está demasiado indexado, ¿no? Todos los movimientos que vemos en la economía y la idea es un poco bajar un poco la espuma de la inflación, porque si no esto puede elevarse más. Bueno, estaremos muy atentos entonces a las conclusiones de la reunión entre el gobierno y los empresarios, ¿no? Así es.